Bienvenidos a ¿Por qué importa? Hoy quiero hacerte una pregunta que tal vez nunca te has planteado. ¿Por qué los milagros más profundos suceden en silencio? Vivimos en un mundo donde todo debe ser ruidoso, visible, compartido. Donde los gestos de bondad se convierten en publicaciones de redes sociales. Donde las buenas acciones buscan reconocimiento. Donde esperamos aplausos por hacer lo correcto. Pero los verdaderos milagros, esos que cambian vidas, que salvan almas, que transforman destinos, casi siempre ocurren sin testigos, sin cámaras, sin fanfarria. Suceden en la quietud de un momento compartido, en el gesto que nadie más ve, en la palabra susurrada que llega justo cuando más se necesita. ¿Por qué? ¿Por qué los milagros más poderosos son también los más silenciosos? Hoy te voy a contar la historia de Daniel, un hombre que había perdido toda esperanza, y de don Roberto, un anciano moribundo que le enseñó que los verdaderos milagros no necesitan aplausos para cambiar el mundo. Una historia que nos recuerda que a veces la transformación más profunda sucede en el espacio entre dos corazones, en el silencio sagrado donde las almas se encuentran. Así que respira profundo, abre tu corazón y déjame llevarte a través de esta historia que, estoy seguro, te mostrará que los milagros están más cerca de lo que imaginas, esperando en el silencio. Daniel tenía 35 años cuando sintió que ya no podía más. Era enfermero en la unidad de cuidados paliativos del Hospital San Rafael, un lugar donde la muerte era una visitante constante, donde cada día significaba despedirse de alguien, donde el dolor era el lenguaje común que todos compartían. Había elegido esa profesión por las razones correctas. Desde joven, Daniel había sentido un llamado a cuidar, a acompañar, a estar presente en los momentos más difíciles de la vida humana. Había estudiado con pasión, había trabajado con dedicación y durante años había encontrado un propósito profundo en su trabajo. Pero algo había cambiado, o tal vez él había cambiado. Después de 10 años en cuidados paliativos, después de sostener cientos de manos mientras la vida se escapaba, después de consolar a familias destrozadas, después de limpiar cuerpos que ya no sentían, algo dentro de Daniel se había apagado. No era que hubiera dejado de importarle, al contrario, le importaba tanto que se estaba rompiendo por dentro. Cada muerte era una pequeña parte de él que también moría. Cada lágrima que secaba dejaba una grieta en su alma. Cada despedida era un recordatorio de la fragilidad de todo, de lo efímero de la vida, de lo inevitable del final. Daniel había desarrollado lo que los médicos llaman burnout, pero que él simplemente llamaba estar vacío. Llegaba a casa cada noche y se sentaba en la oscuridad de su sala, incapaz de comer, incapaz de hablar, incapaz de sentir otra cosa que no fuera un cansancio que iba más allá de lo físico. Era un cansancio del alma. Su esposa, Patricia, había intentado ayudarlo. Sus amigos le sugerían tomar vacaciones, ver a un terapeuta, cambiar de trabajo. Pero Daniel sabía que no era tan simple. No podía simplemente desconectarse de años de dolor acumulado. No podía borrar los rostros de todos aquellos a quienes había visto partir. No podía olvidar. Y lo peor de todo era que había perdido algo fundamental, la fe. No necesariamente la fe religiosa, sino algo más profundo. La fe en que la vida tenía sentido. La fe en que su trabajo importaba. La fe en que existía algo más allá del sufrimiento que veía cada día. Una mañana de octubre, Daniel llegó a su turno con una decisión tomada. Esta sería su última semana. Renunciaría. No sabía qué haría después, pero ya no podía seguir así. Estaba roto y no veía forma de repararse. Ese mismo día, ingresó un nuevo paciente a su unidad. Don Roberto Méndez, 78 años, cáncer de páncreas en fase terminal.
Los doctores le daban entre 2 y 4 semanas de vida. Venía sin familia, solo. Su expediente indicaba que era viudo, sin hijos, y que había pedido específicamente cuidados paliativos en lugar de tratamientos agresivos que solo prolongarían lo inevitable. Daniel entró a la habitación 307 para hacer la evaluación inicial. Esperaba encontrar lo de siempre: un paciente asustado, quizás en negación, tal vez enojado con el mundo. Pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Don Roberto estaba sentado en la cama, mirando por la ventana. Cuando escuchó a Daniel entrar, se volteó y le sonrió. No era una sonrisa forzada o valiente. Era una sonrisa genuina, tranquila, como si estuviera recibiendo a un viejo amigo. «Ah, tú debes ser mi enfermero», dijo don Roberto con una voz suave pero clara. «Gracias por estar aquí». Daniel, por puro automatismo profesional, comenzó con las preguntas de rutina. Nivel de dolor, síntomas, alergias, necesidades inmediatas. Don Roberto respondió con paciencia, pero Daniel notó algo extraño. El anciano lo observaba, no con la desesperación de quien busca salvación, sino con una curiosidad genuina, como si pudiera ver más allá de la bata blanca y el portapapeles. «Disculpa que te lo pregunte», dijo don Roberto cuando Daniel terminó sus anotaciones. «¿Pero estás bien?». La pregunta tomó a Daniel completamente desprevenido. En 10 años de trabajo, ningún paciente le había preguntado eso. Él era quien debía preguntar, quien debía cuidar, quien debía estar bien para sostener a otros. «Yo, sí, estoy bien», mintió Daniel, con la respuesta automática que había perfeccionado. Don Roberto lo miró un momento más, con esos ojos cafés que parecían ver demasiado, y simplemente asintió. «Está bien», dijo, «solo quería preguntar». Los días siguientes fueron extraños para Daniel. Cada vez que entraba a la habitación 307, don Roberto lo recibía con la misma tranquilidad, la misma presencia pacífica. Nunca se quejaba, aunque Daniel sabía que el dolor debía ser considerable. Nunca pedía más de lo necesario. Y siempre preguntaba por Daniel. «¿Dormiste bien anoche? ¿Ya comiste algo hoy? ¿Cómo está el día afuera?». Preguntas simples, pequeñas, que don Roberto hacía con una sinceridad que desarmaba a Daniel. Y poco a poco, sin darse cuenta, Daniel comenzó a responder con honestidad. «No dormí bien. Últimamente no puedo. No he comido. No tengo hambre. No sé cómo está el día. Hace tiempo que no me fijo en eso». Don Roberto nunca juzgaba. Nunca ofrecía soluciones fáciles o frases motivacionales vacías. Simplemente escuchaba, asentía y decía cosas como «Entiendo, eso debe ser difícil». Una tarde, cuando Daniel estaba ajustando el goteo de morfina, don Roberto habló de manera diferente. «¿Sabes, Daniel? He vivido 78 años. He sido maestro, esposo, amigo, hijo. He visto mucho, y si algo he aprendido es esto. A veces, el peso de cuidar a otros puede aplastarnos si no tenemos cuidado». Daniel se detuvo, con las manos aún en el equipo médico, pero su atención completamente en el anciano. «Tú cargas con todos ellos, ¿verdad?», continuó don Roberto. «Con cada persona que se ha ido, los llevas contigo». Daniel sintió que algo se quebraba dentro de él. Por primera vez en meses, sintió lágrimas quemando sus ojos. «No sé cómo dejar de hacerlo», susurró. Don Roberto extendió su mano, temblorosa por la enfermedad, y la colocó sobre la de Daniel. «No tienes que dejar de recordarlos, pero tal vez puedas empezar a honrarlos de una forma diferente, no cargándolos como culpa, sino agradeciéndoles por lo que te enseñaron sobre lo que significa ser humano». Fue un momento breve, no más de 2 minutos, pero algo en Daniel sintió un alivio que no había experimentado en años. No era que el dolor desapareciera, pero era como si don Roberto le hubiera dado permiso para sentirlo de manera diferente. Los días pasaron. Don Roberto se debilitaba visiblemente, pero su espíritu permanecía intacto.
y algo extraordinario comenzó a suceder. Otros enfermeros y doctores empezaron a pasar más tiempo en la habitación 307. No porque don Roberto requiriera más cuidados, sino porque había algo en su presencia que ofrecía paz. Daniel notó que cuando entraba a esa habitación, todo el ruido de su mente se aquietaba. El anciano tenía una forma de estar presente que era casi sagrada. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía cuidadosamente elegida, llena de una sabiduría que venía de haber vivido plenamente y de estar preparado para partir. Una noche, cuando Daniel hacía su ronda nocturna, encontró a don Roberto despierto, mirando las estrellas por la ventana. ¿No puedes dormir?, preguntó Daniel. «Estoy practicando», respondió don Roberto con una pequeña sonrisa. «¿Practicando qué?» «Practicando soltar. Despedirme. Es un arte, ¿sabes? Morir bien es tan importante como vivir bien». Daniel se sentó en la silla junto a la cama, algo que normalmente no hacía, pero con don Roberto todo era diferente. «¿Tienes miedo?», preguntó Daniel. «Un poco», admitió el anciano. «Sería extraño no tenerlo, pero también estoy, ¿cómo decirlo?, curioso y en paz en su mayoría. ¿Cómo logras estar en paz con esto?». Don Roberto giró su cabeza para mirar a Daniel directamente. «Porque cada día que he vivido ha sido un milagro, Daniel. Cada amanecer que vi, cada persona que amé, cada libro que leí, cada risa que compartí, todo fue un milagro. Y ahora, este momento contigo, aquí, en esta habitación, también es un milagro. Los milagros no son solo las grandes cosas, son los momentos silenciosos donde nos encontramos realmente unos con otros». Hubo un silencio largo, no incómodo, sino lleno de algo difícil de describir. Una comunión silenciosa. ¿Puedo decirte algo, Daniel? Claro, conocerte ha sido uno de los últimos regalos de mi vida. Tu bondad, incluso cuando estás roto por dentro, es extraordinaria. No lo olvides. El hecho de que puedas seguir cuidando, incluso cuando te duele, es en sí mismo un milagro. Daniel sintió las lágrimas caer libremente ahora. No intentó detenerlas. 3 días después, una madrugada tranquila, don Roberto falleció. Daniel estaba ahí, sosteniendo su mano. Fue una muerte tranquila, digna, casi serena. Y por primera vez en años, Daniel no sintió esa oscuridad abrumadora después de una despedida. Sintió algo diferente: gratitud. Cuando fue a recoger las pertenencias de don Roberto para enviarlas a la administración del hospital, encontró un sobre con su nombre. Dentro, una carta escrita con la letra temblorosa del anciano. «Querido Daniel, si estás leyendo esto, significa que mi viaje ha terminado. Quiero que sepas algo. Vine a este hospital sabiendo que moriría aquí, pero no sabía que encontraría un propósito en mis últimos días. Verte luchar, verte cargar con tanto dolor mientras aún te esfuerzas por cuidar, me recordó por qué la vida es sagrada. Me diste un propósito en mis últimas semanas. Recordarte que tu trabajo importa, que tu bondad importa, que tú importas. Los milagros no siempre llegan con trompetas y luces. A veces llegan en una conversación a medianoche, en una mano sostenida, en el silencio compartido entre 2 almas que se reconocen. Gracias por ser mi milagro. Y por favor, recuerda, tú eres el milagro de alguien más cada día que eliges presentarte, incluso cuando es difícil. Con profundo agradecimiento, Roberto». Daniel leyó la carta 3 veces. Y en ese momento entendió algo profundo. Don Roberto no había sido solo su paciente, había sido su sanador. En el silencio de esas conversaciones nocturnas, en la tranquilidad de esa habitación, había ocurrido un milagro. Un milagro sin testigos, sin aplausos, sin reconocimiento público. Pero un milagro real, tangible, transformador. Esa noche, Daniel llegó a casa y por primera vez en meses se sintió vivo. El dolor seguía ahí, los recuerdos permanecían, pero había algo nuevo también.
esperanza, propósito renovado, la comprensión de que su trabajo, por difícil que fuera, era sagrado. No renunció. En cambio, comenzó a trabajar de manera diferente, más presente, más consciente, honrando cada momento, cada vida, cada despedida como el milagro silencioso que era. Y cada vez que sentía el peso volverse demasiado, recordaba las palabras de don Roberto. Los milagros están en los momentos silenciosos donde nos encontramos realmente unos con otros. Amigo mío, la historia de Daniel y don Roberto nos enseña algo que nuestra ruidosa cultura moderna ha olvidado. Los verdaderos milagros no necesitan audiencia. Piénsalo. Vivimos en una era donde documentamos todo, donde un acto de bondad no cuenta si no es compartido, fotografiado, publicado, donde esperamos validación externa para confirmar que lo que hacemos tiene valor. Pero los milagros más profundos, esos que realmente cambian vidas, ocurren lejos de los reflectores. ¿Por qué? Porque los verdaderos milagros son íntimos, son personales, son esa conversación que tienes con alguien en medio de la noche cuando nadie más está despierto. Son ese momento donde tu presencia, simplemente tu presencia, le recuerda a alguien que no está solo. Son esa palabra correcta dicha en el momento preciso que cambia el rumbo de una vida. Don Roberto no sanó a Daniel con grandes discursos motivacionales. No lo arregló con soluciones rápidas. Lo sanó estando presente, haciéndole preguntas simples, viéndolo realmente y al final regalándole la verdad más hermosa, que Daniel, incluso roto, era el milagro en la vida de otros. ¿Y sabes qué es lo más hermoso de esta historia? Que probablemente hay cientos, miles de momentos así sucediendo ahora mismo. Milagros silenciosos que nunca sabremos. Personas siendo salvadas por gestos que nadie más ve. Vidas siendo transformadas en conversaciones privadas, en abrazos que no tienen fotografías, en bondad anónima que nunca busca crédito. La madre que se levanta en medio de la noche para consolar a su hijo que tiene pesadillas. El amigo que escucha, realmente escucha, cuando alguien necesita desahogarse. El maestro que se queda después de clase para ayudar a ese estudiante que está luchando. El conductor de autobús que espera un minuto más porque ve a alguien corriendo para alcanzar el transporte. La cajera del supermercado que sonríe genuinamente a cada cliente, sin saber que esa sonrisa es lo único amable que alguien experimentará ese día. Milagros, todos ellos, silenciosos, discretos, profundos. Los milagros ocurren en silencio, porque el silencio es el espacio sagrado donde las almas se encuentran. En el ruido solo hay distracción, pero en el silencio hay presencia, hay conexión, hay la posibilidad de ver y ser visto realmente. Y tal vez, solo tal vez, los milagros prefieren el silencio, porque ahí es donde son más puros, sin la contaminación de la vanidad, sin la búsqueda de reconocimiento, sin el ego que dice, miren lo bueno que soy. Solo el acto puro de un corazón que ve a otro corazón y responde con amor. La pregunta no es si los milagros existen. La pregunta es, ¿estamos prestando suficiente atención para notarlos? Hoy, quiero dejarte con una invitación. Si la historia de Daniel y don Roberto tocó algo en ti, te invito a que hagas esto. En los próximos días, busca los milagros silenciosos en tu vida. No los grandes y ruidosos, sino los pequeños y discretos. Nota la bondad que pasa desapercibida. Reconoce los gestos que nadie aplaude. Y tal vez, sé tú mismo ese milagro silencioso para alguien más. Llama a ese amigo que sabes que está pasando por un momento difícil. Escucha, realmente escucha, sin necesidad de arreglar nada. Sonríe genuinamente a un extraño. Deja una nota amable para alguien. Ofrece tu presencia sin expectativas. Porque los milagros no solo suceden para nosotros. A veces somos nosotros quienes debemos ser el milagro para alguien más.
Y no necesitas hacer algo grandioso. Solo necesitas estar presente. Solo necesitas ver. Solo necesitas cuidar. Si esta historia te conmovió, si algo en tu corazón resonó con estas palabras, por favor dale like a este video. Eso me ayuda a saber que estas historias están llegando a los corazones que necesitan escucharlas. Y si aún no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Aquí, en Por qué Importa, compartimos historias como esta. Historias que nos recuerdan que incluso en los momentos más difíciles, siempre hay luz, siempre hay esperanza, siempre hay milagros esperando en el silencio. Comparte este video con alguien que crees que necesita escuchar este mensaje. Tal vez alguien que está luchando, alguien que ha perdido la fe, alguien que necesita recordar que los milagros aún existen. Puede ser tú quien lleve ese recordatorio a su vida. Y déjame un comentario contándome, ¿cuál ha sido el milagro silencioso más significativo en tu vida? Ese momento que nadie más vio, pero que lo cambió todo para ti. Me encantaría leer tu historia. Recuerda, los milagros no necesitan ser ruidosos para ser reales. Los milagros más poderosos a menudo suceden en la quietud, en el espacio sagrado entre dos corazones que se encuentran. Presta atención. Están por todas partes. Gracias por estar aquí. Gracias por abrir tu corazón a estas historias. Gracias por creer que la vida, incluso con todo su dolor y toda su belleza, siempre tiene un propósito. Nos vemos pronto. ¿Y tú? ¿Por qué crees que esto importa?